Muy bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por los que ya están presentes. Esperamos aún los que aún están en camino a presentarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una bendición el poder estar unidos, el poder verles. Ruego de antemano sus oraciones. Mi esposa va hacia un lugar llamado Santo Tomás de Castilla, que está muy lejos de aquí de la capital. Va con mi cuñada, que la amo como mi hija, Wendy, y también va Jared, mi hijo, y va el pastor Ángel, también va para allá, así que ruego sus oraciones para que Dios les permita llegar hasta allá con bendición, con paz, y que puedan regresar el día de mañana lo más pronto posible, y que coman bien allá. Se come muy sabroso, hermanos, así que Dios los bendiga, ¿verdad? Qué bueno, veo ahí a alguien está comiendo pizza, qué bien, Fer. Muy bien, vamos a hacer una oración para iniciar en esta ocasión. Y Michelle, inícianos con una oración. Este día te toca, esta noche te toca a ti, por favor. Así que nos iniciamos con esta oración para darle gracias al Señor por lo que hará en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, para poder escuchar más de ti, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que se van a conectar el día de hoy, Señor, y a los que no pueden por alguna circunstancia, Padre, también bendícelos, Señor. Y cuando vuelvan a escuchar, cuando escuchen esta clase, Señor, comprendan más de ti, más de lo que quieres de nosotros, Señor. Te pido que seas tú el que hable en esta reunión, Señor, que sea tu espíritu el que se mueva y que nos abras nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, Padre, para que tu palabra llegue a nosotros, Señor. Y permítenos también ser hacedores de esta palabra, Padre, para poder crecer en tu reino, Señor, y que con esto más personas puedan conocer de ti, Señor. En tu nombre, poderoso Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias a Dios que, bueno, estamos unidos, vamos a iniciarnos. Recuerden que cada una de estas lecciones que estamos tomando tienen que ver con una síntesis de doctrina básica. Miren, ustedes me están dando un poquito de pena porque veo que varios están comiendo y solo yo no estoy comiendo. Pero qué bueno, espero que cuando nos volvamos a ver, tal vez allá en Nicaragua, vamos a comer, hermana Diana, vamos a comer, ¿cómo se llama la comida de Nicaragua, pastora Diana? Vigorón, Digo, cerdo con yuca, bao, sopa de res, nacatamal. muy bien, vamos a estarnos comiendo un poquito de cada una de esas cosas y al llegar allá, qué linda, Dios te bendiga. A los 5. Hola, ¿cómo estás, hijo? Dios los bendiga. A los 4 en este caso, falta Francesco. Amén, los bendigo. Que estén bien allá en Guaymas. Los bendigo mucho, les amo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios y pues nos gozamos estar contentos. Bendigo también a Aguascalientes, Michelle y Carla allá y con todo, con las demás iglesias los bendigo también. Y por supuesto a la familia aquí en Guatemala, los Castillos los bendigo y a todos los demás que se estarán conectando. Mi esposa que va en camino, los que están con ella, bendiciones. Muy bien, vamos a iniciarnos el día de hoy. Esta lección será corta. Habíamos hablado sobre que pudiesen ustedes estudiar la lección, la lección número 5, pero me pareció importante el que estudiásemos juntos esta lección. No sé si la pueden ver, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a hacerla lo más lacónico posible, pero recuerden que estos temas que estamos estudiando, que tienen que ver con la síntesis de doctrinas básicas, nos profundizamos un poquito más como pastores, como líderes, como estudiantes, nos tenemos que profundizar un poquito más en algunos puntos especiales, en algunos puntos importantes, y no precisamente que tengamos que predicar esto a toda la congregación, es decir, no en su amplitud en la cual nosotros acá lo vemos. No que no querramos darle la suficiente información a la iglesia, pero únicamente se hace cuando una persona
o un miembro de la iglesia ya está en un estudio más avanzado. Acuérdense que hay puntos que podríamos nosotros, que podríamos hablar, que tal vez un miembro que no tiene una educación un poquito más alta no la va a poder entender. Entonces nos tenemos que cuidar de no confundir a los miembros. Yo no quisiera que ninguno de ustedes me llame y me diga, apóstol, fíjese que hablé o enseñé lo que estudiamos y más bien confundí ahora cómo salgo de aquí, ¿verdad? No, sino que es todo en base a como cada uno de ellos vaya aprendiendo y por supuesto en su tiempo se enseña a todos. Ya tenemos varios, ya tenemos ¿Dijiste qué es? Volumen. varios años estudiando, entonces yo creo que el Señor ya nos ha unido bastante. Pues hoy vamos a estudiar desde el punto de vista universitario lo que es la salvación. Bueno, todos conocemos, hablamos de la salvación como esa dádiva de Dios. Sin embargo, la salvación no solo es un regalo, o sea, una dádiva, sino que es una dádiva perfecta de Dios. ¿Por qué es perfecta? Porque esta salvación o este regalo o esta dádiva trae mucho más que solo decir van a ser salvos. Acuérdense que hemos definido en varias ocasiones que la salvación es un concepto central. Oiga bien, la salvación es el concepto central, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la salvación no se basa, como algunos han enseñado, que se basa únicamente en el amor de Dios. No, el amor de Dios es el reflejo de lo que existía. Normalmente debemos de recordarnos que hay una necesidad y hay una cobertura. Hay una necesidad y hay una apertura. Hay una necesidad y por lo cual hay una respuesta a cada una de las necesidades. Se suple una necesidad, se suple, se responde una pregunta. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de la salvación o la queremos definir, tenemos que ver que es el concepto central tanto de lo que logró tocar el corazón de Dios, ahí estamos hablando del amor del Padre, es ese concepto central que tocó también la decisión del primer misionero, el primer apóstol, el Señor Jesucristo, que vino a la tierra para cubrir la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de la salvación? Muchos predican, bueno, Dios nos amó tanto que vino a la tierra, como dice la palabra, y por supuesto así es. Juan 3:16 nos dice que el amor de Dios fue tanto, o de tal manera, o sea, eso quiere decir, cuando habla de tal manera, quiere decir, tan grande fue el amor de Dios, o sea, qué inmenso fue el amor de Dios, que Él dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él pierda, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tendemos nosotros a centrar ese concepto, valga la redundancia, ese concepto central en que se basa tanto en el Antiguo como el Nuevo, en que el amor de Dios envió a Jesús a la tierra. Pero el concepto central de la salvación fue la necesidad. Oiga bien, fue la necesidad de la humanidad de poder ser rescatada debido a la ruina total por la caída que hubo de los ángeles. Estudiaremos un poquito de eso la otra semana. Debido a la caída total, tanto en primer lugar de uno de los ángeles más poderosos llamado Lucifer, y luego a la caída del hombre también. De esas dos caídas permitieron que hubiese una ruina total. Y esa ruina total le trajo un destino al hombre o a la humanidad que lo iba a envolver de tal manera que su resultado iba a ser la muerte y por supuesto la perdición eterna. Acuérdense que hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Entonces, esa necesidad de rescate implicó, aquí hay una implicación, oiga bien, implicó que hubiese una intervención, pero la intervención tenía que ser de alguien que sí pudiese salvarlo de forma perfecta. Muchas veces han habido accidentes, en cualquier parte del mundo hay accidentes, pero han habido accidentes en los cuales cuando han habido catástrofes, por ejemplo, en algún país, y se requiere que rescatistas de otros países vayan para auxiliar, porque la cantidad de golpeados o la cantidad del caos es tal, la ruina de lo que acaba de acontecer es tal que se necesita de mucho más. Es decir, con lo que el país en sí mismo contaba no eran suficientes
para darse abasto, para poder rescatar de esa ruina total a su país o a los que están damnificados. Entonces se necesita que del extranjero venga alguien, que vengan unidades de rescate para que intervengan en una salvación de la gente que podría, por ejemplo, en un terremoto estar soterrada. Pero en este caso, como estamos hablando de la vida del hombre, aquí estamos hablando de una ruina total por la caída del hombre, ¿ok? Por la ruina total de la que causó la caída del hombre y que le produjo la muerte, tanto física como la perdición eterna. La muerte, la condenación y el pecado, oiga, la muerte, la condenación y el pecado son sinónimos de lo que Satanás quiere hacer con el ser humano. La muerte, el pecado, ¿ok? La perdición son sinónimos de lo que Satanás quiere hacer a cada uno de nosotros. Se necesitó que alguien interviniera, pero como en este caso, cuando estamos hablando nosotros de este caso y hablamos de lo que es la salvación, vemos que se está refiriendo a algo que es personal y la palabra salvación en las escrituras expresa la idea de un peligro personal, un peligro personal. Me gusta mucho el pensar cuando yo hablo sobre la salvación, me gusta recordarme al apóstol Pedro. Les voy a dar la idea de cómo el apóstol Pedro necesitó ser salvo. El apóstol Pedro en aquellos entonces, para que un pescador fuese pescador, valga la redundancia, necesitaba nadar, necesitaba ser experto en nadar. No habían chalecos salvavidas en aquel entonces. No, se necesitaba ser experto en nadar, en poderse salvar a sí mismo. Pero cuando nosotros vemos lo que sucedió con el apóstol Pedro, empezamos a ver algo que ocurrió en el ámbito natural. Escuche, en el ámbito natural de Pedro, en el ámbito natural del apóstol Pedro. Este es un ejemplo claro, que en este ámbito natural, Pedro entra en un incidente. No es accidente porque no muere ni se golpea, pero entra en un incidente. Quien en este incidente, cuando Pedro nota que se está hundiendo, dice, aquí yo me estoy hundiendo, pero acuérdense que era el ambiente natural de él. Entonces lo que lo atrapó a él fue que quiso tomar lo que estaba viendo de Jesús, lo sobrenatural, y sin entenderlo, sin aceptarlo, sin creerlo, quiso caminar sobre el agua para demostrarle, me imagino, a los demás que él podía también hacerlo y que de pronto sí era Jesús el que estaba ahí. Y él empezó a hundirse mientras intentaba caminar sobre las aguas. Fue cuando él, a gran voz, ¿no? Él gritó, Señor, sálvame. Quiero que notemos algo que es importante aquí. La Biblia no nos dice que ninguno de los discípulos haya dicho, vamos a tratar de salvar al Pedro. Ninguno le tiró un pedazo de red, ninguno le acercó una de las de los remos que se utilizan para poder remar una barca. Nadie hizo nada por Pedro. Yo me imagino que, como en los tiempos de hoy, había tantas situaciones y de repente no olvidamos el yo, no aprendemos a olvidar el ego. Y cuando esto sucede, nos olvidamos de que realmente necesitamos un Salvador y creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Hasta que Pedro exclamó, Señor, sálvame. Entonces la mano del Señor se extendió y lo puso a salvo. Fíjese, lo puso a salvo. Ahora, este evento destacó la idea o destaca la idea fundamental de la salvación como la persona del Salvador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted ahí donde usted está en su Biblia, vaya al, permítame un momentito, por favor, que puedan buscar en Mateo 14:30 y vamos a leer ese versículo que nos ayuda. Pero márquelo en su Biblia porque este tema de la salvación le interesa mucho que usted lo tenga muy anotado. Mateo, 14:30.
Fíjese lo que dice. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. El versículo 31 dice, el momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí hay que notar algo. La salvación completa, perfecta, ocurre hasta que Dios nos toma de la mano. Cuando nosotros creemos que estamos nosotros tomados de la mano de Dios, podría surgir el peligro de que nos soltemos. Pero si Dios nos toma de su mano, nosotros vamos a estar definitivamente tomados de la mano de Él. Él no nos va a soltar por nada. Él no nos va a dejar. Qué difícil ha de ser que veamos este mundo cómo se está hundiendo, y lo podemos ver. Y la gente está clamando por salvación, pero no muchos le están dando la mano. Dios, el privilegio de ser salvo, escuche, depende, no que Dios se force en una persona. Esto es algo que tenemos que tener como fundamental. Es un fundamento de la salvación. Dios no va a salvar a la fuerza. Hubo una persona que me dijo, no entiendo por qué Dios no salvó a mi hermano si tanto que yo le oré. Y le pregunté, ¿quién oró? ¿Oró tu hermano o oraste tú? Y dijo, no, yo oré, pastor, yo fui el que oré y le pedí a Dios y Dios no me contestó. Es que Dios pudo haber contestado tu pregunta, le dije, pudo haber contestado tu petición si tan solo tu hermano hubiese dicho, Señor, sálvame. Señor, tómame de la mano. ¿Ya? Entonces, la mano del Señor se extiende a aquellos que quieren ser salvos, específicamente y únicamente cuando se pide ayuda. Imagínense que usted va por la calle y se da cuenta que viene la policía y a usted lo están atracando. Ahí está el hombre con una navaja tal vez y le dicen, no hable nada hasta que se vaya la policía. Y si usted no pide ayuda, la policía pasa de camino y se va. Porque usted no dijo, ay, ayúdeme por favor, y salió corriendo. Porque el ladrón le va a decir, si usted dice algo, lo mato. Pero en el momento que usted grita por ayuda, el ladrón lo que normalmente hace es que sale huyendo, porque sabe que no tiene la potencia para pelear con los policías que lo están viendo. Él sabe que es ilegal lo que está haciendo y que la ley viene para matarlo si es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir ser salvos. Repito entonces, la salvación es el concepto central que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero tiene que ver con que nosotros seamos salvos. ¿Cuántos pueden decirme amén? Ok, muy bien. Amén. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente punto y vamos a ver nosotros cómo la salvación puede ser, permítanme aquí, no sé por qué no me está. Gloria a Dios, aquí está. Aquí está, muy bien. Nadie me había dicho que tenía el Word. Muy bien, entonces la salvación lo tenemos que ver desde el punto de vista, obviamente, salvífico, pero la salvación en la Escritura, como expresa la idea de la liberación de un peligro personal, la salvación no solo se limita al rescate del peligro físico. Acuérdense que Dios nos va a salvar de lo físico, pero la pérdida de la salud también es un peligro especial. Y el verbo salvar, como aquí dice, se emplea con frecuencia en relación con los milagros de la sanidad de Jesús. Siempre vamos a encontrar. Recordemos si van ustedes conmigo, Marcos 5:34, vaya y márquelo, porque estos son versículos que le ayudan a definir lo que es la salvación desde el punto de vista teológico ministerial. ¿Por qué es que nosotros podemos ver a una persona y pensar que está endemoniada y de pronto necesita salvación de una enfermedad? Eso significa sanidad. Entonces la salvación también es sanidad. El versículo 34 del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos lee de esta manera. Escuche bien. Dice, y él le dijo, hija,
tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y dice que quedó sana de su azote en aquel tiempo. En ese momento, ella quedó sana de su azote. Ve en paz. Cuando nosotros ofrecemos la paz a través de la sanidad física a un cuerpo, vendrá una repercusión buena, porque la gente, la mayoría de la gente, quiere tener y quiere ver lo que otros están sintiendo o están experimentando. Cuando la salvación ha llegado a una persona, llega también la sanidad. Uno de los puntos importantes de Jesús fue que siempre perdonaba pecados antes de sanar. ¿Lo han notado ustedes? Siempre perdonaba pecados antes de sanar. De hecho, cuando le llevaron a aquel hombre, a aquellos 4 hombres, le llevaron y rompieron el techo, tremendo, ¿no? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, ¿por qué está diciendo que tus pecados te son perdonados? ¿Quién es él? Dijo, vean, para que vean que yo soy el que soy, para que ustedes vean que tengo poder para perdonar pecados, voy a sanarlo. O sea que la sanidad viene después, la salvación es algo tan importante que puede ocurrir en la vida del ser humano, en su mente, en su alma, en su corazón, y puede sanar el cuerpo físico de una persona. La verdad es que hemos visto muchas personas ser sanas, son sanas, pero no han sido salvas. Y llega la sanidad por medio de la fe, pero luego les vuelve peor o se alejan de Dios. Y esa es una importancia, es importante que nosotros lo recalquemos, porque esta mujer que fue salva de su azote, a mí me gusta llamarle plaga, porque la plaga no permite que usted ande con nadie. Cuando yo era jovencito hubo una plaga que se llamaban los piojos, los famosos piojos. Y cuando algún estudiante tenía piojos, no lo dejaban entrar a la escuela o tenía que raparse. Y todo aquel que se rapaba llegaba de repente pelón a la clase. A vos te cayó la plaga de los piojos, ¿verdad? Porque era una señal de que le quitaron todo el pelo porque andaba con piojos. Si la señorita tenía su cabello largo y de repente llegaba con su cabellito por aquí, decía, es que me quise hacer un corte. Especialmente ustedes que molestaban mucho. Yo era un niño que no molestaba a nadie, por supuesto. Ustedes sí. Me imagino que les dijeron, te dio piojos. Por eso traes el pelo corto. Era una plaga. El pecado es una plaga. Y vea que el peligro del pecado es que enferma también no solo el alma, enferma el corazón, enferma la mente y enferma el cuerpo humano también. Entonces, los milagros de Jesús frecuentemente estuvieron relacionados con los milagros de la sanidad. El milagro de la sanidad es relativo al milagro de la salvación. La salvación es un milagro porque es un regalo de Dios, tal como la sanidad es un milagro porque es un regalo de Dios. Nadie puede decir que puede ser sano por algo que él haga, sino que somos sanos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos la salvación en el Antiguo Testamento, podríamos nosotros decir que el Señor, pues, obviamente buscaba, siempre quiso salvar a la humanidad. Hay muchos ejemplos que podíamos mencionar en el Antiguo Testamento en donde Dios manifestó la salvación. Y la humanidad no, quiero decir, la humanidad no aceptó, o si lo aceptó, no reconoció, y no fueron, no fueron agradecidos, perdón, que estaba queriendo tener esa palabra, no hubo gratitud en las personas. Porque si estamos hablando que la definición de la salvación es la liberación del pecado, la liberación de las consecuencias, la restauración de una relación correcta con Dios. ¿Por qué la salvación es un regalo perfecto? ¿Por qué es la dádiva perfecta de Dios? Vea por qué. Porque Dios es el único, y escuche bien esto, Dios es el único que puede, y esto es tremendo, porque Dios es el único que puede perdonarte y olvidarse de tu pecado.
El ser humano no puede perdonar y olvidarse del error de lo que la otra persona le hizo. Puede perdonar, pero queda un resentimiento o hay algo en su corazón que no le permite volver a confiar en otra persona. Escúchame lo que hoy le voy a decir. Cuando Dios te perdona, toma tus pecados, los echa al fondo del mar, nunca jamás se acuerda de él, pero escucha esto, Dios vuelve a confiar en ti. Eso solo Dios lo puede hacer. Nosotros los humanos no podemos. Dios trajo salvación en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas. Ustedes se recuerdan. Abraham, Dios lo llamó, Dios le prometió bendecir a Abraham y le dijo que a través de él iba a bendecir a todas las naciones. Dios trajo la justificación por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir, se le dio el derecho de ser salvo y traer bendición a las otras naciones. El día jueves escuchaba yo un mensaje de un pastor amigo mío llamado Luis y me gustó, él es de California, me gustó algo que hizo de notar y me gustó mucho porque él dijo, nosotros no somos de salvación. Y al momento dijo, ¿cómo así? Nosotros no llevamos salvación. Y dije, ¿cómo así? Y luego explicó que no solo llevamos salvación, que no solo somos de salvación, sino que la palabra de Dios dice que nosotros somos salvación. ¿A través de qué? A través de bendición. Nosotros somos bendición. Y eso nos ayuda a nosotros a creer que la salvación va a llegar. Acordémonos de José, por ejemplo. José en el Antiguo Testamento, Dios le preservó para que a través de las diferentes adversidades que él estaba teniendo, obviamente, él tuvo muchas adversidades, José, pero a través de las adversidades, Dios lo usó para salvar a su familia cuando llegase a Egipto y que la salvara del hambre. Dios salvó al pueblo de Israel cuando los liberó. ¿Se recuerdan el éxodo? Dios los salvó, Dios salva a los israelitas, los salvó del poder del faraón y lo lleva a través del Mar Muerto. También hay consecuencias y también, escúcheme, hay procesos en los cuales vamos a pasar para ser salvos. El pueblo de Israel pasó por el éxodo. Luego los jueces también trajeron un ciclo de redención a través de redención del pecado. Uno peca y Dios lo redime. Y a lo largo, si usted busca en el libro de los jueces, va a encontrar que Dios levantó líderes para salvar a Israel de sus opresores. Pero era cuando el pueblo de Dios clamaba a él. ¿Están viendo ustedes por acá, en este momento, una similitud? El pueblo de Dios clamaba y Dios lo salvaba. La mujer llegó y clamó, aunque en una forma silenciosa, cuando tocó el manto de Jesús y fue sana. Porque dice la Biblia que cuando ella tocó y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Eso es lo que me parece a mí increíble. Dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedó sana de ese azote. Vea cuándo quedó sana. El Éxodo nos marca que en el pacto que Dios tuvo con ellos, cuando ellos clamaron a Dios, Dios los libró del faraón, de otra plaga. El Señor trajo el pacto en el Sinaí, donde Dios estableció, entonces, los libera, los saca de Egipto y luego establece una relación de pacto con Israel. ¿Qué hace Dios? Dios nos libera, nos limpia, nos perdona y vuelve a establecer pactos con nosotros. Trajo salvación también en los profetas. ¿Se recuerdan de ustedes de Isaías? El que se le llama el siervo dolido o el siervo sufriente. Proclamó la salvación futura a través de otro siervo sufriente que iba a llevar los pecados de muchos. ¿Quién es ese? Jesús. Acordémonos también que cuando hablamos de la salvación, hemos hablado sobre la idea de que Jesús no murió por todo el mundo. Ahora tal vez usted me entiende por qué yo digo Jesús murió por aquellos que claman salvación, porque el que no clama la salvación, el que no la pide, no puede obtener la promesa de redención que Isaías dio. Porque Isaías, en Isaías 43, del 1 al 3, Dios prometió redimir y salvar a Israel por su amor y su fidelidad. También vemos a Jeremías, otro nuevo pacto. Jeremías profetiza un nuevo pacto donde Dios escribiría, ¿se recuerda? Jeremías 31 al 34, y escribiré, dice, en sus corazones. En los corazones de su pueblo, Dios mismo iba a escribir el nuevo pacto y ese pacto aseguraría
la salvación. Cuando vemos en los salmos, y perdón que vaya un poquito rápido, pero cuando vemos en los salmos, la Biblia habla de salvación. Pero aquí vea cómo, por ejemplo, solo en estos dos, que hay muchos, pero voy a hablar uno que a mí me gusta mucho, el Salmo 23, habla del buen pastor. Pero la palabra aquí describe a Dios como el pastor que guía y salva a sus ovejas. Aquí hay algo más diferente. Aquí hay algo más poderoso. Dios está hablando que nos guía, nos salva y nos cuida. Si usted va al Salmo 27, se recuerda cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación y de quién voy a temer. Nos habla de confianza. La confianza es salvación. Si nosotros vamos a Proverbios y a Eclesiastés, vemos el temor de Jehová. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué dice? ¿Alguien me ayuda? El principio de la sabiduría que lleva a qué? A la salvación. Entonces podemos entender, ese es otro versículo que usted debería de subrayar en su Biblia, el temor al Señor. ¿Qué hace el temor al Señor? ¿Qué me da? ¿Qué significa para mí el temor de Dios? No es el miedo a lo que Dios me puede hacer, no, es el respeto a sus mandamientos. Escuche esto, cuando Dios habla de temor a sus principios, está hablando del pacto que Él está haciendo. Él dice, miren, yo lo voy a salvar, pero hagamos un pacto. Ustedes tengan el principio de la sabiduría, porque eso los va a llevar a Dios. Cuando nosotros vemos también ahí en Éxodo, cuando el sacrificio del Cordero Pascual también se refiere a una tipología y profética realmente de Cristo Jesús, que era el Cordero Pascual. ¿Dónde está eso? Éxodo 12, del 21 al 27. El sacrificio del Cordero Pascual es una figura de Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo Jesús? El Cordero de Dios, el Cordero de Dios y que dice la palabra que quita el pecado del mundo. Pero nos habla también que su sangre trae salvación. ¿Se recuerdan que estábamos hablando del pecado? Pero aquí está hablando de la salvación. Hay salvación en la sangre de Cristo Jesús. Otra tipología, ¿se recuerdan ustedes de la serpiente de bronce? Jesús se refirió a esta serpiente de bronce en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, cuando les dijo, recuérdense, les indicó que así como sus antepasados fueron salvos, él utilizó la palabra salvación. Al mirar a la serpiente de bronce, todos los que creen en él serán salvados. ¿Por qué? Porque los que creen en Jesús ven a esa serpiente levantada, pero ahora que no es una serpiente, una cruz levantada en medio del desierto. Ya no es de bronce, es de madera, pero el que muere allí, el sacrificio que se lleva a cabo en esa cruz calvífica, nos trae a nosotros la salvación. Entonces, la unidad del plan de salvación es mostrar cómo la salvación en el Antiguo Testamento es parte, oiga, del plan redentor de Dios que terminó en Cristo Jesús. Entonces, ustedes, pastores, debemos nosotros, los pastores, de invitar a la congregación siempre a que ellos piensen, a que ellos reflexionen sobre cómo Dios ha revelado su plan de salvación a lo largo de la historia. Pero ¿qué se necesita? Creer en la salvación, luego pedirla. Necesito pedir la salvación. Después de pedir la salvación, yo debo de aceptar esa salvación. Y cuando la he creído, la he pedido y la he aceptado, se hace manifiesta en mi vida. Entonces Dios ha revelado ese plan de salvación a lo largo de la historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Muy bien, pero ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento también la salvación se define como la liberación del pecado. Si usted se recuerda que que la salvación se refería a la liberación del pueblo de Israel y de sus opresores. Ahora sus miembros, sus amigos, la gente en el mundo, pastores, pastoras, apóstoles, profetas que me escuchan, ahora ya no es una opresión de Faraón, pero Faraón está ejemplificado cuando hablamos del pecado y las consecuencias. Pero así como hay consecuencias del pecado, también hay una restauración de una relación correcta con Dios.
Tenemos que enseñarle a las personas que cuando ellos son sanos, porque Dios fue misericordioso, pero ellos no tienen una relación correcta con Dios, aún no han sido salvos. Simplemente recibieron sanidad. Y el propósito del sermón de la salvación para nosotros es mostrar que la salvación se revela en el Nuevo Testamento únicamente a través de la obra redentora de Jesucristo y luego en la proclamación del Evangelio. Amén. Entonces, podemos verlo en la vida de Jesús. El nacimiento de Jesús, cuando fue anunciado, ¿se recuerdan cómo fue anunciado él? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua. ¿Por qué? Porque significa salvación. Y luego dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, notemos algo aquí en Mateo 1:21. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto significa que Jesús había sido anunciado para otra vez volver a salvar al pueblo de Israel, pero ahora ya no de opresión física, sino lo que a él más le interesaba, la opresión del pecado. Aquí hay algo muy importante. Notemos, no sé si ustedes lograrán notar algo acá, pero aquí habla, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué Diana Montenegro en Nicaragua, Las Pedrosas en Nicaragua, los Castillo en Guatemala, los Corzo en Guatemala, en México los demás? ¿Por qué nosotros decimos que podemos ser salvos y que Él vino a limpiar nuestros pecados? ¿Cómo puedo tener yo y entrar a ese pacto? La confianza de entrar a ese pacto. ¿Cómo? Bueno, sucedió a través del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se basó en la predicación del reino de Dios y se basó en milagros y en sanidades, actos que demostraran el poder y autoridad para salvar. ¿Cómo yo puedo asegurarme que eso es para mí? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron. ¿Y qué dice después? A los que creen en su nombre. ¿Les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando yo voy a salvar a alguien, tengo la potestad de parte de Jesús de poder declarar palabra de sanidad con el que está enfermo. La muerte y resurrección de Jesús fue el sacrificio expiatorio para que nosotros pudiésemos llegar a obtener esa completa obra de la salvación. Cuando Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es, Jesús estaba hablando del poder que estaba siendo transferido a nosotros. Jesús estaba hablando de que había ahora un nuevo pacto. Jesús estaba hablando que la acción salvífica de él estaba llegando a nosotros y que se iba a suplementar en el día de la resurrección. Por eso dice, con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Por qué? No quiere decir que estamos ahí sufriendo, como no, significa que estoy, como en las clases anteriores hemos estudiado, no dándole derecho a los deseos de mi carne, ni de mi pensamiento, sino que ahora estoy diciendo, ya el Señor consumó este pensamiento que me está llegando y he resucitado, porque la resurrección asegura la salvación y la victoria sobre la muerte. Vea esto, cuando Jesús estaba vivo, Jesús está vivo, pero cuando Jesús caminó la tierra antes de la crucifixión, sus milagros y las sanidades demostraron su poder. Anótelo. El poder del Señor fue demostrado a través de los milagros y las sanidades que Jesús hizo. Pero el poder el milagro de la salvación fue ratificado el momento que Jesús venció la tumba y venció la muerte. Entonces, la resurrección nos asegura que el que resucitó nos puede resucitar a nosotros y nos puede salvar. Luego, en el sermón de Pedro, si usted se recuerda, en el capítulo de Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro empieza predicando la salvación ahora proclamada por los apóstoles a todo el mundo. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo.
Aquí hay ciencia que no podríamos explicarla ahorita porque ya solo nos faltan 15 minutos para terminar la clase de hoy, pero dése cuenta, yo sé que ni lo ha sentido, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo, uno dice, wow, ¿cómo se va una hora tan rápido? Porque el Señor nos llama a que nosotros aprendamos de su palabra. Ahora, Pedro aquí está diciendo, arrepiéntanse, que eso significa crean en el Señor, llámenlo en su corazón, amén, créanlo, llámenlo y acepten esa salvación. Arrepiéntanse. Y luego dice bautícese. Bautícese es sumergido totalmente en las aguas. Ahora la mayoría de las personas creen, me voy a ir a bautizar en el río, no sé, de tal lado, o en un mar, o en lo que sea, y ya soy bautizado y ya estuvo. Pero no está hablando solo de ese bautizo, está de ser bautizados en Cristo. Por eso dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Repito, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces debo hacer las cosas como Dios quiere que las haga para que yo reciba el perdón de los pecados. Pablo lo habló. Él dijo que somos, ¿se acuerdan en Efesios 2, del 8 al 9? Él dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es por lo bonito que son ustedes ni los guapos como el pastor Elmer dijo, no. Esto es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo habló de la salvación por gracia y habló de la justificación. ¿Qué dice Romanos 3:23? Usted lo sabe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego encontramos, por supuesto, en el Nuevo Testamento encontramos seguridad de la salvación, textos de la salvación que la voy a dar lo más que usted logre anotarlo. La salvación en las epístolas o en las cartas de los apóstoles. Encontramos seguridad de la salvación, certeza en Cristo en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Aseguranza, certeza. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5, versículo 17, nos habla que tenemos una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. Eso significa nueva creación. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Luego la salvación nos habla de santidad y perseverancia. Cuando vemos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, vosotros también debéis de ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Ven? Luego nos habla de perseverar en la fe, en ese bautismo que le hablo. Bautismo en el nombre de Jesús significa permanecer en la fe. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También el libro de el libro de Revelaciones, Apocalipsis, nos habla de una victoria final. Apocalipsis 21 del 1 a 4 dice que nos habla de que Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Ese es el juicio final y la nueva Jerusalén, una victoria final para todos nosotros. Y también nos habla de una invitación final. La invitación final es el llamado a la fidelidad. Yo sé que voy rápido, pero usted puede volver a ver el video en YouTube. Amén. Apocalipsis 22, 17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿A quién le está hablando? Cuando dice, y el que oye, diga, ven. A nosotros, los que conformamos la iglesia. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, la unidad del plan de salvación en el Nuevo Testamento es el cumplimiento del plan redentor de Dios que fue revelado en el Antiguo Testamento. Tiene su relación. ¿De qué me sirve esto a mí, Apóstol Edmer? Bueno, me sirve como pastor para invitar a la congregación a aceptar la salvación a través de Jesús, ser bautizados en Jesús y vivir en la seguridad y en la esperanza que nos ofrece dicha salvación. Muy bien, vamos a pasar al tema de la propiciación y la expiación. Esto es un poquito más rápido. La propiciación y la expiación
son conceptos claves de la doctrina de la salvación. Es decir, la propiciación denota, usted lo puede leer, denota aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que se vindicó el carácter santo y recto de Dios. Esto permitió que Dios sea misericordioso con todo el mundo, según lo vemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 2 y en 1 Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que en el contexto de los griegos, propiciación significaba aplicar la ira y ganar el favor. El altar de la propiciación era aplicar la ira y ganar el favor. Ahí se hacían sacrificios. Entonces, generalmente se hablaba de alguna divinidad, según los griegos, que había sido ofendida. Entonces se ofrecían sacrificios o se traían dones. ¿Me está escuchando? Espero que estemos atendiendo bien. La propiciación significaba aplicar la ira y ganar el favor. ¿De quién? De alguna divinidad. Así lo creían los griegos, pero nosotros sabemos que no hay divinidades. Pero sí sabemos que en aquel entonces se hacían sacrificios, se hacían el cordero sacrificial, por ejemplo. Era para poder traer la propiciación, para que la gente ganara de nuevo el favor de Dios a través de aplicar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Pero la expiación, por otro lado, indicaba, era más diferente, porque la expiación significa quitar totalmente, borrar una culpa por medio de un sacrificio. Entonces, en la escritura, en la palabra de Dios, la palabra expiar o hacer expiación se utiliza con frecuencia. Y esto es en relación con usted se recuerda, los sacrificios levíticos y que por cierto representa la palabra o la voz hebrea kafar. Kafar, como lo ve escrito ahí, K-A-P-H-A-R, que literalmente significa cubrir. Entonces Dios no veía las culpas a través de la sangre que hablaba del sacrificio del Calvario. Ya se empezaba a hablar del Calvario, ya se empezaba a hablar de ese sacrificio que cubría la culpabilidad de algún pecado. La tapa de oro, por ejemplo, que cubría el arca del pacto, se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué se llamaba el propiciatorio? Porque cubría las tablas de la ley que condenaban al pueblo. Acuérdense que las tablas de la ley eran respetadas y temibles, porque de acuerdo a las tablas, de los reglamentos que habían en las tablas de la ley, permitía que la gente fuese juzgada. Pero ahora permitía a Jehová, cuando estaba el propiciatorio, permitía que Jehová, a través de la sangre salpicada en el propiciatorio en el día de las expiaciones, ya no pudiese ver el pecado de los israelitas. Esto es algo muy lindo. Ahora, un ejemplo ilustrativo de la propiciación en el Antiguo Testamento es la historia de Jacob y la historia de Esaú. ¿Qué pasó? Jacob, tras haber robado la bendición paterna de su hermano Esaú, intentó apaciguar su ira con presentes, diciendo en Génesis 32:20, voy a apaciguar la ira de mi hermano con todos los presentes que llevo delante de mí, y entonces después voy a verle el rostro. De pronto así, él sí me va a aceptar. ¿Ok? Pero aunque la ira de Esaú pasó pronto, volviendo de nuevo a los griegos, las divinidades de las naciones no eran como el Dios verdadero, porque el Dios verdadero, el nuestro, es justo y es inflexible. Entonces la justicia de Dios, la justicia de Dios no puede ser aplacada mediante dones y esfuerzos carnales del hombre. Y aquí está el dilema. Esaú pudo perdonar a su hermano Jacob cuando vio presentes y en fin, pero nosotros no podemos. ¿Qué presente podrías traerle tú, Diana, a Dios para aplacar la ira de tu pecado? Ninguno. ¿Qué tengo yo, Señor, que te daría para cubrir mi pecado? No se puede. Entonces, podemos ver que la solución al dilema del pecado y la justicia divina la encontramos de nuevo en esta cruz maravillosa, donde la justicia de Dios fue satisfecha y la mancha del pecado quedó borrada por la ofrenda de Cristo
hecha una sola vez y para siempre. Este sacrificio que vemos acá en la cruz del Calvario de nuestro Señor es infinitamente eficaz porque Dios mismo proveyó la ofrenda que el hombre era incapaz de buscar. Luego, el sacrificio tiene un valor infinito debido al excelso valor del Dios hombre. ¿Quién es el Dios hombre? Jesús, que tuvo que gustarle la muerte por nosotros, que Amén. fue al matadero de una forma contenta, alegre por nosotros. Nadie va a la muerte contento, ¿verdad que no? Pero Jesús enmudeció, no habló nada. Amén. Entonces, perdón. Ok, entonces, debido el sacrificio tiene ese valor infinito, debido a ese valor excelso que Dios Jesús, Dios hombre, pasó por nosotros los humanos. Cristo, oiga, siendo Dios y hombre, pudo ofrecerse en justicia. Jesús, anote, el que no tiene mancha o no mancha propia, por lo menos, se responsabilizó de los pecados de toda la humanidad. ¿Dónde encuentra usted esta base? Hebreos 2:14. Segunda de Corintios 5:21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24. Y en Isaías 53 del 4 al 5. Se lo digo de nuevo. Hebreos 2:14, segunda de Corintios 5:21, primera de Pedro 2:22 al 24 e Isaías 53 del 4 al 5. Entonces, cuando las escrituras hablan de la propiciación y la redención por la sangre de Cristo, se refieren directamente, escuchen, a la vida de Cristo en su infinito valor que fue dada enteramente en expiación sobre el altar llamado la cruz. Cuando usted lee Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas, porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace la expiación. Ojalá logre usted entender ese versículo. Dios está diciendo, la cruz, que la mayoría de religiosos lo ven como un amuleto, ¿verdad? Con sus persignaciones y todo, lo ven como un amuleto. Para Dios fue un altar. Y para nosotros la cruz es un altar donde un sacrificio se ofreció. Un sacrificio que de una vez por todas propició y redimió a la humanidad completa de su mancha, de su pecado. Pero únicamente lo podía hacer alguien que tuviese un infinito valor. ¿Qué es infinito? Que no se acaba y que nunca puede tener un final. No hay valor, no hay medida, es infinito. Y ese es el valor de nuestro Señor. Ahora, ¿qué es la cruz? Ahora, yo no quiero que ustedes vayan y pongan cruces en el templo porque algunas personas no han logrado captar el porqué de una cruz. Yo tengo una cruz en el templo, pero logré captar lo que es para mí. La cruz para mí la cruz no es un ni es tampoco un amuleto. Me pongo frente a la cruz y no, la cruz me recuerda que yo ahora debo de ser un altar para el Señor. Hazme, Señor, un altar en donde la propiciación y la redención se hagan manifiestos, Señor. Hazme ahora un ejemplo de tu justicia. Por eso es que la Biblia habla que nosotros tenemos justicia delante de Dios. ¿Cuál es la única condición de la salvación? En el Nuevo Testamento hay cerca de 115 pasajes que declaran que la salvación del pecador depende únicamente de Dios. Hay más de 35 pasajes que mencionan la fe como la condición necesaria. Hechos 16:31. Y la salvación esto me gustó ponerlo acá, la salvación es prerrogativa de Dios. Y Él salva solo a través del sacrificio de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Esto quiere decir que Dios no va a tomar otra forma, no va a dar otro camino.
Si hay pastores que están predicando que Dios posiblemente pueda dar otro camino, están equivocados. Hay un camino al cielo y el único es su Hijo Jesús. ¿Cómo? Pues la fe, yo la veo ahora entonces, la puedo tomar como ese sinónimo de salvación. Según Efesios 2, 8, 9, la fe es el único medio por el cual el hombre puede recibir la salvación que Dios le da. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Es decir, gracia es un regalo, pero dice por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el camino? La fe. ¿La fe en qué? ¿En mí? ¿La fe en mi iglesia? ¿La fe en la constitución, artículos y prerrogativas de la constitución magna de mi país? No. Es la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, no por don. Entonces no se trata de nuestras obras, sino que se trata de creer en una obra completa en el Señor Jesús. Esto nos lleva a nosotros a creer que el perdón y la justificación, Dios lo ha realizado. Es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque no, escuchen, no cubre el pecado. Por favor, ya no siga predicando, venga al Señor y tus pecados serán cubiertos. No. Ven al Señor y la obra maravillosa del Señor Jesús removerá tu pecado, removerá tu culpa. No sé si me estoy dando a entender, pero nosotros en el Señor somos justificados. ¿Cuál es la idea? Somos perdonados y somos justificados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, consumado es. Las palabras consumado es nos da a nosotros la seguridad de saber que Dios nos salvó hasta lo sumo. Y esto es todos aquellos que vengan al Señor, que vengan a Dios por medio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Él. ¿Qué es lo que presupone la palabra reconciliación? Usted puede ver aquí, la palabra reconciliación presupone un estado anterior de enemistad o de mala relación, que termina con un acto que permite de nuevo que volvamos a amarnos, que volvamos a tener buenas relaciones. Amén. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, aquí tenemos a Michelle, y Michelle un día tiene un problema con su novio, ese muchacho guapo que vino a Guatemala, y de repente andan peleando y andan. De pronto a alguien les habla y dice, miren, pues no peleen, tienen que amistarse de nuevo, y ellos vienen y dicen, está bien, me reconcilio contigo. Nos reconciliamos, vuelven a términos amistosos de nuevo y vuelven a tener una relación. Pero repito algo, en el uso bíblico, la enemistad nuestra espiritual es siempre la del hombre contra Dios. Anote esto. En el ámbito, en el hablar, en la paráfrasis bíblica, teológica, espiritual, como usted la quiera llamar, la enemistad que trae el pecado es siempre del hombre contra Dios y nunca es de Dios contra el hombre. Dios no se va a enemistar con el hombre por algo que Dios haga malo. Siempre el hombre provee la enemistad cuando peca, pero la reconciliación trae de nuevo a que el Señor tenga, por medio de la muerte de Jesús, hacer posible el que tengamos otra vez buena amistad. Ahora, cuando hablamos de la hostilidad del mundo hacia Dios, lo podemos ver cómo se manifiesta cuando rechazan a Jesús y su crucifixión. Hoy en día lo estamos viendo increíblemente. La obra de la cruz satisface las exigencias de la justicia de Dios. Eso lo sabemos nosotros. Pero el mundo está hostil contra Dios. La cruz sí satisface esas exigencias, pero el hombre no quiere reconciliarse con Dios. Por eso la palabra de Dios, los mensajeros, ustedes y yo, de la cruz siempre decimos, reconcíliense con Dios, reconciliémonos con Dios, porque la reconciliación es la base, como lo explica Romanos 5 del 10 al 11, usted lo lee, en donde se destaca que es la muerte del Hijo la que hace posible la paz entre Dios y el hombre. Escuche bien, pastor, pastora, profeta, apóstol,
Maestro, escuche, la reconciliación no se basa en que yo diga, está bien, Señor, me voy a reconciliar contigo. No, se hace posible a través de tener paz entre Dios y el hombre, pero esa paz es la que Cristo da. Por eso Él dice, les voy a dar mi paz, pero no como la que ustedes tienen. Yo les voy a dar una paz que solamente yo puedo dar. Esto nos hace a nosotros entonces saber que es el hombre quien debe de reconciliarse con Dios. ¿Aló? ¿Escucharon eso? Es el hombre el que debe de reconciliarse con Dios. Pues de parte de Dios ya todo está hecho. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Entonces, si Michelle y Carla resultan haciendo saber que se van de par y empiezan a danzar ahí, y México, México, qué sé yo, hacen a saber ni qué, se fueron de fiesta. Y su cuerpo se gozó ahí, pero luego dicen, oh, ¿quién pecó? ¿Pecó Dios? No, ¿quién falló? ¿Falló Dios? No. Entonces la reconciliación no viene de Dios, sino que se recibe de Dios. Y quien se reconcilia es el hombre para con Dios. Debemos de tenerlo bien claro porque a veces decimos, Señor, por favor, trae reconciliación a la vida de mi hermano, a la vida de mi hermana, por favor. Pero Dios dice que Él ya nos reconcilió consigo mismo por Cristo a través de la cruz. Nosotros ya estamos reconciliados con Él. Él ya nos reconcilió, porque dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, es el hombre quien debe de reconciliarse con Dios, porque de parte de Dios ya todo está hecho. Entonces, recordemos, en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, están basados en la concepción de la salvación. Se centra en la necesidad del hombre de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. ¿Por qué? Porque se debe a la condición de su ruina total por la caída. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver con la salvación. Yo sé que es un poco diferente, pero concluyendo, la salvación es un regalo perfecto de Dios. La salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Solo así podemos recibir perdón, justificación y reconciliación con Dios. ¿Y para qué nos sirve a nosotros como pastores? Nos invita a que todos nosotros podamos aceptar ese regalo y que vivamos una vida transformada por la gracia de Dios. Ese es el tema de salvación ministerial que nosotros podemos tomar en cuenta el día de hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta o alguna discusión antes de que terminemos. Yo estoy feliz esta noche. Estoy feliz porque sé que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos se sienten felices esta noche? Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estemos felices porque Dios nos perdonó. ¿Se da cuenta qué linda la salvación? Diferente, ¿verdad? A como se nos ha enseñado. Y no es que como se nos ha enseñado está mal, no, es que no han profundizado en estos puntos que son tan importantes. Ahora nosotros ya sabemos, es un regalo completo, trae salvación completa, es justificación y somos nosotros los que nos tenemos que reconciliar con Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo, consumado es. Cuando Él habla de la consumación, habló de la consumación del pecado, que ya no tiene efecto sobre nosotros si somos bautizados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús? Muchos dicen, sí, que solo en el nombre de Jesús se debe bautizar en el agua. No tiene nada que habla de que nosotros nos sumerjamos totalmente en el ministerio y la vida de Cristo Jesús. Y seremos entonces felices. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Bueno, les amo a todos, les amamos a todos. Yo sé que Pastor Araceli va en camino, no sé si pueda poner su cámara para despedirnos y orar por nosotros, no sé si todavía tiene señal y si lo tiene, pues debido a que no hay preguntas, vamos a pedirle que nos despida con palabras de oración. De pronto ya no tiene señal. ¿Aló? Amén, gloria a Dios. Ah, sí tiene señal. Y cámara no tiene. Gloria a Dios. Ahí está. Sí, no se ve. Sí, es la cámara, está muy oscuro.
¿ok? Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, bendiga a mis hermanos también, que algunos andan en un congreso en Costa Rica, otras creo que Tierra Fértil está como en un retiro, pero gloria a Dios por todos los hermanos que estuvieron. Y acá vamos ya por el kilómetro 200, carretera a Atlántico, y bendito sea el Señor, ya estamos en una hora llegando a Puerto Barrios, si el Señor lo permite, hay mucha lluvia, pero hemos estado escuchando acá con el pastor Angelito, con hermana Wendy, Jared, la clase. Dios te bendiga, apóstol Ender. Qué lindo, ¿verdad? Porque podemos acercarnos al trono de la gracia y podernos reconciliar con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Así que le bendecimos a cada uno por nombre, y si pueden abrir sus micrófonos, pues los abren, y no nos cansemos de ponernos en las manos de Dios, no nos cansemos de ser agradecidos, no nos cansemos de anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el Señor viene pronto. Amén. Muy Así es. Amén. Él está a las puertas estamos a las puertas de algo grande, algo maravilloso, algo poderoso. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Saludos hasta México, Nicaragua. Padre, me los bendiga. Tus siervos, Padre, mi hermano. Te damos gracias, Señor, por tu Edwin, palabra. Señor, su esposa amada, Gracias, linda, Señor, Celis, por Señor, bendícela, todo lo guarda, bueno que tú eres, llévale con bien, que Padre, todo lo mío, hiciste los por dedos de amor. la Padre amado, bendito. Gracias porque nos Manifiéstate en has su hecho vida, parte, Señor, poderoso. Señor, de ese gran acontecimiento que está por llevarse a cabo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por ser Espíritu tus Santo, que hijos, envíes por tu la luz del sangre alrededor Evangelio, de ese vehículo, porque el Padre, Evangelio nos da gloria. vida, Oh, nos da Señor, Aleluya. salvación. En el nombre de Cristo. Oh, permite que podamos compartir gloria. este Evangelio Señor, glorioso manifiéstate también de una manera muy a los que lo especial, Señor, Dios de necesitan, gloria. Señor. En el nombre de En el nombre Jesús, de Cristo. bendecimos Guárdale, a Señor, su cada salud y su iglesia, entrada. Padre, a En cada el líder, a poderoso cada nombre de pastor. Jesucristo, Señor. Bendícelos, Dios, más, sorpréndelos. Que ese de Guarda tus repente siervos, Señor, llegue a que de ellos, repente Padre. tú estás a Porque tú favor nos de tus sorprendes siervos cada también, día, Padre podemos mío, ver de tu gloria. gloria, podemos ver tu Gracias, misericordia Señor. en Gracias, Padre nuestras mío. vidas, y por eso te amamos, por eso te bendecimos, papito lindo. Gracias. Gracias por tu palabra, mi rey. En el nombre de Jesús, bendice a sus familias, bendice las iglesias, bendice, Señor, cada nación, bendice a Israel, mi rey. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a De tu Apóstol pueblo. Eder, Padre. Bendice a Guatemala. Gracias. Sí. Bendice a cada uno de mis Gracias, A Señor. Guatemala, Señor. Permítenos estar nuevamente unidos pronto, Señor, para continuar exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, el Padre les bendiga y les guarde a cada uno. Sigamos orando unos por otros, amados hermanos.